¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto volver a compartir con ustedes estos 30 minutos de información parlamentaria exclusivamente. Con Julián Saucedo vamos a compartir la actualidad tanto del Parlamento a nivel nacional como de la provincia de Corrientes. ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás, Daniel? El gusto de saludarte. Contento, muy atento a lo que pasa en la escena nacional respecto a la discusión de la boleta única, a cómo se establecen algunos acuerdos en Cámara de Diputados respecto al Consejo de la Magistratura, que empezó a funcionar esta semana, pero que tiene un proyecto de ley a mitad de camino y comisiones que vienen debatiendo y mucho. Y la verdad que a nivel provincial tenemos que hacer referencia clara y exclusivamente a la ley de paridad de género. Hubo un cimbronazo en el oficialismo esta semana, pero se asegura que dentro de 2 semanas va a tener la sanción correspondiente y regresará a la Cámara de Diputados. Hablamos del Senado, una ley vinculada al ecoturismo fue sancionado finalmente y esto decía su autor, Sergio Flintas. En materia de ecoturismo, consideramos que más allá de la decisión política del doctor Valdés de continuar con estos proyectos, la legislatura no podía estar ausente, así que en su momento, creo que fue el año pasado, presentamos este proyecto. La Cámara de Diputados en su revisión, detectó algunas cuestiones que modificar y nosotros hemos aceptado hoy esas modificaciones y ya está lista para ser promulgada. El ecoturismo se practica. ¿Qué normativa establece la promoción del ecoturismo en la provincia? Declararla de interés provincial, habilitar líneas de crédito, generar medidas de fomento. Fundamentalmente el ecoturismo lo que hace es movilizar mucho los pueblos, en este caso que rodean Iberá, así que en ese aspecto tenemos mucha iniciativa en capacitar, en asociar, en generar de parte del Estado las primeras medidas como aportes para que se pueda desarrollar la actividad y luego esta actividad se expande y cada uno de los operadores por sí solo ya cumple con la función, va invirtiendo, en definitiva, esto es una medida inicial. ¿Que sirve también para recuperarse después de lo que fue el fuego? Sí, por supuesto que sí, más allá que el gobernador con muy buen tino lanzó en su momento el programa Renacer Iberá con una fuerte inversión de parte del Estado provincial, que ya estamos en ese aspecto ejecutando obras a partir del Comité Iberá y hemos diseñado una agenda que tiene que ver en proyectos que infraestructura cultural, turística, dotación de aportes extraordinarios para los sectores que han sido dañados por la acción del fuego, la sequía también, ¿no? ¿Qué modificaciones le introdujo, diputado? No, fueron terminologías muy breves y creo que enriqueció el proyecto. Y también en la 9ª sesión ordinaria de la Cámara Alta se dio medida sanción a la asignación específica de algunos fondos que actualmente prestan las empresas previsionarias y que no tienen la asignación que a partir de ahora pueden llegar a tener. Enrique Bastorres nos cuenta de este Fondo Social para Servicios Fúnebres. Las empresas que prestan estos servicios fúnebres contribuyen con una alícuota del impuesto y que va a rentas generales. Entonces, lo que hace esta ley es hacer que ese recurso que ya se cobra y que ya se contribuye, digamos, se afecte específicamente a un destino que tiene que ver con los servicios que deben ser prestados a las personas que con necesidades básicas insatisfechas y que requieren de la ayuda del Estado para poder cumplir con estos compromisos que a veces les afecta y mucho cuando pierden un ser querido. Entonces, para que en el caso de la pandemia surgió esta situación con el tema de traslado, con el tema de las salas velatorias, con todos estos servicios que son sumamente necesarios, que en ese momento recrudeció el tema, incluso no se podía asistir a las salas velatorias y demás. Eso nos llevó a investigar esta temática y encontramos que una de las formas de poder resolver el problema de que el desarrollo humano tenga un fondo necesario, permanente y específico para esa situación y que no dependa de partidas adicionales o extraordinarias de presupuesto y que pueda articular con los municipios, porque este es un tema que no se puede abarcar si no se organiza en torno a los municipios, porque básicamente las cuestiones de los traslados se dan
en un contexto donde la especialización médica de los hospitales está en la capital. Y en muchos casos el paciente grave, terminal, a veces acude al servicio hospitalario de la capital y después, si se produce el fallecimiento, el retorno tiene que requerir estos servicios. Aparte es el intendente el primero al que le pide a la familia por los servicios fúnebres, que suelen ser muy costosos en un momento de mucho dolor. Exactamente, todo lo que tiene que ver con esta temática. Entonces, hasta la confección de los féretros, por ejemplo, que generalmente es cuando se requiere esto, existe un encarecimiento puntual por el tema de la urgencia, la oportunidad y todo lo demás. Entonces, con este fondo se permite organizar la contratación o licitar en un volumen mayor. Esto se llama economía de escala, o sea, el mismo organismo con ese fondo puede licitar para las comunas y para la capital la confección de estos féretros que sean de mejor calidad que los que actualmente por ahí se prevén en la emergencia, porque usted sabe, cuando usted encarga algo en emergencia, siempre paga el pato la calidad. Porque se construye con lo que se tiene, porque a veces los materiales no son los correctos y existen muchas cuestiones en este sentido. Entonces, no se puede programar la muerte, lo que sí se puede hacer es prever que eso ocurra. Y como son muy pocos previsores, este fondo lo que va a intentar hacer es que nos organicemos para eso. Las leyes nacionales muchas veces necesitan una bajada, una adhesión de los parlamentos locales. Este es el caso de la Ley de Prevención de la Muerte Súbita y el Senado de la provincia avanzó en la adhesión a la ley nacional. La autora del proyecto, la senadora provincial Carolina Martínez Llano. Existe una ley nacional que justamente incorpora los desfibriladores automáticos, se llaman DEA, desfibrilador externo automático, además de maniobras de RCP, de reanimación cardiopulmonar y de primeros auxilios, en todos aquellos sitios donde haya una gran afluencia masiva de gente, en lugares públicos y en lugares privados. O sea, donde puede producirse estos eventos, si hay alguien que pueda actuar de forma rápida, podemos estar salvándole la vida a alguien. El proyecto establece los fondos con los que se comprarían y la continuidad que puede llegar a tener este tipo de elementos en espacios de concurrencia masiva que por ahí son coyunturales. Bueno, sabemos que esto es caro. Digamos, los desfibriladores son caros, deben estar puestos en un lugar de fácil acceso al público, que sean visibles, pero a su vez también deben estar cuidados, porque como te repito, son elementos caros, fáciles de utilizar. El proyecto, el proyecto contempla esto. Hicimos una consulta ante las autoridades de salud pública. Hace ya 2 sesiones atrás, el presidente de la comisión, que es el senador Diógenes González, me habló, me dijo que iba a hacer la consulta, la respuesta del ministerio fue buena y entonces por eso es que avanzamos. La idea es que vayan poniéndose por lo menos de a poco y cuantos más tengamos en la provincia va a ser mejor. Obviamente que en los lugares privados, la ley así lo establece, la ley nacional lo establece, la compra es a través del privado, no a través del Estado. Pero bueno, la idea es que podamos tener la mayor cantidad posible. Sabemos que es algo caro, sabemos que es algo difícil de conseguir, pero bueno, cuantos más tengamos, cuanto mayor capacitación hagamos, que se está haciendo esta capacitación en RCP, yo creo que las posibilidades de respuesta ante un evento de esta naturaleza van a ser mayores y podemos estar, como bien te digo, salvándole la vida a alguien. Hemos tenido eventos de esta naturaleza en Corrientes, sin ir más lejos, hace un tiempo atrás, una persona que salía de un gimnasio, por ejemplo. Si la ambulancia tarda en llegar por H, por B o por C, sabemos que estamos en una ciudad grande, sabemos que muchas veces la ambulancia está en otro lado. Tiene que haber alguien que pueda brindarle la asistencia. Y bueno, la idea es poder cubrir esto. Es un año muy particular porque es un año extremadamente parlamentario. A nivel nacional se ve que la dinámica parlamentaria cobra el centro de la escena política y con cuestiones muy singulares. Si usted presta atención desde que comenzó el año, se tocan temas con una notable intensidad que después se diluyen en el tiempo y que no tienen del todo una resolución.
pasó con el Consejo de la Magistratura, pasó con la definición respecto del tema de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Será lo mismo con este proyecto de boleta única, Julián? ¿Será lo mismo, tendrá el mismo destino de la indefinición política? Tratan algunos sectores de que no sea así, por eso vienen trabajando de manera muy intensa en las distintas comisiones en las que actualmente se encuentra el proyecto. Algunos de los expositores que durante la semana fueron pasando por el programa comparten ideas acá en el Parlamento, Daniel, y uno de ellos es el exgobernador de la provincia de Salta. Juan Manuel Urtubey fue uno de los expositores sobre la cuestión de la boleta única en la Cámara de Diputados, lugar donde se está desarrollando este debate, y esto decía. Nuestro Estado democrático está reconfigurando una democracia mucho más participativa que representativa. Eso responde a cuestiones que verificamos desde orígenes de la humanidad y que particularmente ha entrado en crisis en los últimos 30 años. Y seguramente vamos a ir explorando en el mundo, en Occidente, cuáles sean los mecanismos para hacer que esta transición sea lo más ordenada posible. Hay un dato objetivo de la realidad. Una abrumadora mayoría de los argentinos que concibe que cuando votó a un presidente, en definitiva, en la tira terminó votando un concejal. Y probablemente tenía plena voluntad de votar a ese concejal de ese mismo espacio político, pero no percibe ese libre ejercicio de su voluntad democrática de haberlo elegido. Entonces, repito, es trascendente que nosotros entendamos que esta reforma o cualquier reforma que se plantee debe entender de qué manera nosotros logramos amigar este sistema representativo que está francamente en crisis, para que el ciudadano, que inclusive en un país como el nuestro no tiene la percepción, término tan usado últimamente, de bienestar, pueda realmente sentirse representado por nosotros. El grave problema es eso. Se sentirán representados por nosotros cuando nosotros, obviamente, ejerzamos las políticas públicas que hagan que nuestra gente viva mejor. Pero guarda, si hay una lesión de legitimidad de origen, y no estoy refiriendo a ilegalidad, estoy hablando de una percepción de ilegitimidad de origen, vamos a entrar heridos a pretender lograr ese resultado esperado. Pensemos en cómo trabajamos sobre legitimidad de origen en un sistema representativo que está seriamente herido, no solo por los malos resultados de gestión ya crónicos que tenemos en la Argentina, sino también por esa percepción de ausencia de voluntad plena de aquel que va a votar y termina votando cualquier otra cosa. Muchísimas gracias. También Adrián Pérez, diputado a mandato cumplido y referente del ámbito electoral durante el último gobierno de Mauricio Macri, pasó por el recinto y refirió a las prácticas y las dificultades con las que se encuentra el Estado a la hora de llevar adelante las elecciones con el actual método de boleta partidaria. No hay un solo país que no haya trocado de boleta partidaria a boleta única. No hay uno. O sea, en la región, excepto Uruguay, todos los países, Colombia, Perú, Paraguay, que ahora pasó de boleta única a papela electrónica, pero Chile, todos tienen boleta única. O sea que el capricho está puesto en Argentina, porque inclusive Uruguay tiene otro sistema de partido que de alguna forma hace jugar distinto el sistema. Pero la verdad es que a ningún país que fue hacia boleta única se le ocurrió volver a un sistema de boleta partidaria, lo cual pone en evidencia que es un camino de ida y lo cual pone en evidencia las ventajas del sistema de la boleta única. Dos cosas entonces que digo sobre el sistema. En primer lugar es esto, garantiza al elector poder efectuar la opción que quería decir, o sea, que quería votar. Y esto por distintas razones no pasa. Le pasa a los más chicos. Yo fui candidato en el 2007 y nos pasó que nos faltaban boletas en la provincia de Buenos Aires, muchas, y ahí, ahora, yo fui candidato en el 2015 y vi, porque dicen que a los grandes no le pasa, a Julián Domínguez no tenía una sola boleta en el 2015 en Vicente López. La tuvo a partir de las 10:30 de la mañana, pero no tenía, no sé si habrá sido el correo, no llegó a presentarla, no lo sé. Repusieron boletas a esa hora y eso se lo puedo asegurar. Y todos sabemos qué pasa. Entonces, la pregunta es, si esto pasa y si hay electores que cuando quieren elegir algo no pueden hacerlo y lo podemos resolver, ¿por qué no lo resolvemos? Entonces, la cuestión es garantizarle al elector que pueda ejercer su derecho efectivamente.
Desde luego que esto elimina la posibilidad del robo de boletas, el voto cadena, etcétera, etcétera. La otra cuestión es un tema de costo, efectivamente. Yo no creo que en esto sea el tema central, pero nosotros tenemos que garantizar desde el Estado, un padrón para cada lista en las PASO y 2,5 padrones para cada lista en la elección general. Y digo lista porque yo, en mi función, me di cuenta de la piolada, porque en la provincia de Buenos Aires se presentaban partidos que después terminaron sacando 3.000 votos y me presentaban 10 listas de diputados nacionales. Eran millones de pesos para estos partidos. Con lo cual fui a la justicia y le dije, no le pague por lista, pague por agrupación, porque esto es una piolada. La Corte acaba de decir, no, es por lista. Entonces, para que se entienda, el Estado en el 2021 pagó 1.185 millones de boletas, de las cuales el elector usó a lo sumo 47 millones. O sea que vos para 47 millones, el Estado paga 2.185 millones. Eso es lo que paga el Estado. Nadie que esté en condiciones de competir efectivamente se va a quedar con lo que paga el Estado, porque la verdad que los partidos que son competitivos tienen que además garantizarse sus boletas pagando su propia boleta. Con lo cual, el gasto para este sistema de boleta partidaria que no existe en el mundo, insisto, es un gasto altísimo y que se puede evitar, porque nosotros lo que tenemos que hacer es imprimir una boleta donde el elector puede entrar al cuarto oscuro y elegir la opción que quiere elegir. Alejandra Perícola es doctora en Ciencias Políticas de la UBA, docente de dicha casa de estudios, que también en una ponencia muy interesante dejaba su impresión respecto de este tema tan particular como es boleta única. ¿Cuáles serían los principales consensos que tendrían que conseguirse en el ámbito del Congreso para cambiar el instrumento de votación? Como ya también se mencionó, habrá que consensuar cómo va a ser el diseño y qué va a contener la boleta única en formato papel, tanto para la elección de la fórmula presidencial, diputadas, diputados, senadores, senadoras, y tener en cuenta la forma que va a adoptarse considerando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y luego la elección general. Y en el caso de elecciones simultáneas, habrá que decidir si se confecciona una única boleta de papel en donde estén toda la oferta electoral, desde los cargos nacionales hasta los cargos municipales, o la otra posibilidad, que es confeccionar una boleta única de papel para cada uno de los cargos que se elijan en el caso de elecciones simultáneas. De acuerdo a la opción que los legisladores y las legisladoras pueden consensuar, estamos hablando de una boleta de tamaño IRAM A4, IRAM A3, tamaño oficio o alguna otra medida que pueda llegar a consensuarse. También van a tener que consensuar cómo va a ser el diseño y el contenido de los afiches que van a poder mostrar las listas completas de precandidatas y precandidatos para la PASO y candidatos en la elección general, sobre todo en los distritos electorales que eligen más cantidad de miembros de la Cámara Baja. También habrá que determinar cómo se van a ubicar los partidos políticos o las alianzas electorales adentro de la boleta única de papel. Es decir, si esta ubicación va a ser por sorteo público o si se va a tener en cuenta la cantidad de votos obtenidos en la última elección a diputados nacionales o la cantidad de votos obtenidos en la última elección presidencial. También van a tener que discutir y decidir, por ejemplo, si en la boleta única de papel se incorpora la opción voto a lista completa, si se incorpora la opción voto en blanco, y también van a tener que resolver cuestiones más que relevantes con relación al proceso para la emisión del voto, la calificación de los votos y el procedimiento de escrutinio. Finalmente, de aprobarse la modificación al instrumento de sufragio, es importante que se diseñe una estrategia de comunicación dirigida a la ciudadanía en general y a las personas que el día de la elección trabajan desde la mañana hasta la noche con todos los puntos que lleva el proceso electoral en un día de elección, con el objetivo de transmitir a través de esta capacitación, a través de esta formación, conocimientos específicos sobre la modalidad de votación y con el objetivo también o la finalidad de garantizar los principios de igualdad, transparencia, neutralidad y objetividad que caracterizan al proceso electoral.
Pablo Hapkin, intendente de la ciudad de Rosario, se refiere a la boleta única y a la experiencia que significa para renovar la representación. Acá hay un negocio de infinitas agrupaciones que crean partidos y no imprimen la cantidad de votos porque no les interesa el resultado electoral de su agrupación, les interesa lo que el Estado paga por el voto. Y eso hace que la Argentina tenga un récord astronómico de partidos políticos nacionales constituidos, a pesar de que ya ha habido, producto de decisiones de este Congreso por unanimidad y de la Cámara Nacional Electoral, reducción y requisitos más duros a la hora de constituir un partido político nacional. Pero los números son los números. Y la Argentina paga miles de millones a entidades que son ficticias, que no existen, que no tienen representación electoral, que acumulan 30 o 40 participaciones electorales sin acercarse nunca ni al 0,5% de los votos, pero que reciben en cada elección millones de pesos por su participación. Nosotros podemos discutir un montón de cosas del sistema político argentino y lo debemos hacer, pero este es el punto de cómo se emite el voto. En la Argentina ha habido famosos haciendo política, y lo digo porque muchas veces se le carga con esto a la boleta de Santa Fe, desde mucho antes. En los años 90 en mi provincia se dio con un famoso corredor de automovilismo, un cantante en otra provincia. Es decir, el fenómeno de la crisis de la representación política no tiene nada que ver con el medio de emisión del voto. Es otra discusión que tenemos que dar quienes hacemos política en relación a cómo logramos asegurarnos la representación popular. Ahora, que eso justifique tener un sistema de emisión del voto que no es transparente, que permite un negocio, que desentiende al Estado de la oferta electoral y por sobre todo que avala, casi como un chiste, que el que no puede conservar la boleta no la conserva, como si eso en vez de perjudicar al elector, perjudicara al que no puede poner la boleta en el cuarto oscuro, no tiene a mi entender justificación. Una semana muy particular la que hemos transitado porque cada 10 años se realiza el censo. Bueno, en esta oportunidad fue 12 porque la pandemia llegó a una postergación. La semana venidera tendremos los actos propios del 25 de mayo que tendrán también las características distintas, no sé si decir post-pandemia, pero no es lo mismo que será o lo que han sido los últimos 2 años. Obviamente que la actividad parlamentaria va a proseguir con otro tipo de dinámica teniendo en cuenta lo que es este feriado nacional. Pero la que viene, la otra, ya asoman varios temas de notable trascendencia en lo social como para ir viendo y sacando un poquito, ya orejeando lo que es la actividad parlamentaria con cuestiones a nivel nacional y cuestiones a nivel provincial. Lo nacional, la boleta única, hoy parece ser el tema y te sumo otro más, Julián, ley de alquileres con pronta definición también. Por supuesto, hay expectativa por la ley de alquileres que tiene un impacto bien concreto en la ciudadanía y que no termina de alcanzar el acuerdo que parecía estaba establecido. Todo el mundo está expectante a ver cómo resuelven algunos de los independientes después de estos quiebres de bloques que pudieron haber en Cámara Alta. Y de similares características, el Consejo de la Magistratura, que es un tema que salió de Senado, que tuvo opositores y mucho trabajo en comisión, pero que todavía no encuentra el despacho adecuado y que posiblemente, o algunos intentan, de tener una ley antes de la segunda parte del año. Varias leyes tratan de tener vigencia, realidad, ver la luz en la segunda parte del año. Por lo pronto, hay trabajos que se vienen retrasando por esta y otras fechas, ¿no? Y a nivel local veremos la paridad de género como un proyecto de ley que saldría del Senado con alguna pequeña modificación que le va a permitir a diputados, si quiere, diputados, insistir con el proyecto original. Al ser Cámara de origen, con una mayoría especial, diputados pueden insistir con su propio proyecto y ser sancionado con fuerza de ley. En lo político esto es lo que se dice hoy que va a estar ocurriendo, pero usted sabe muy bien que todo lo que pasa en el Parlamento lo tiene aquí. Sin duda también el Código Procesal Penal juvenil y toda una novedad respecto a qué hacemos con los jóvenes que delinquen en nuestra provincia. Son temas que vamos a abordar la semana que viene, ya pensando en el 25 de mayo y en la actividad parlamentaria de las próximas semanas. Nuestro encuentro, como siempre, dentro de 7 días aquí. Muchas gracias, Julián. Un placer, Daniel.